Buenos días, jovencitos. Buenos días. Bueno, vamos a iniciar el semestre, este ciclo de 2022-1, ¿no? Bueno, vamos a desarrollar el curso de física en esta mañana, que corresponde, y así todos los sábados a las 8, ¿no es cierto? Todos los sábados 18 semanas, ¿cierto? 18 semanas. Bueno. Bueno, mi nombre, apellido es Arnulfo Guillén, el profesor Guillén. Bueno, vamos a iniciar el primer tema concerniente a lo que nosotros comúnmente le denominamos una introducción a la física, ¿no? Vamos a vertir los conceptos principales que la cual nos va a servir como base fundamental, ¿no es cierto?, del desarrollo del curso. ¿Ya? Entonces vamos a compartir. Bueno, la lucecita, bueno, voy a apagar mi pantalla, ya nos conocemos entonces. Bueno, jovencito, quiero que preguntarle, ¿se ve todo, no? ¿Te ve claro? Me dicen, por favor. Sí, profesor. Ya, ok, entonces vamos a empezar entonces. Bueno, vamos a ver el curso lo que es física. En primer lugar, vamos a un concepto breve, ¿no?, de lo que conocemos como física. Bueno, aparte de que ustedes saben perfectamente de que física es una ciencia que es parte de lo que nosotros denominamos ciencias naturales, ¿no es cierto? Está dentro de las ciencias naturales, tanto como la química y la biología. Lo que vamos a desarrollar en esta ocasión, en el primer tema, es identificar qué cosa es una cantidad física, ¿no? Uno es por su origen, que vamos a ver en la primera parte, y el otro es por su naturaleza. Vamos a identificar entonces las cantidades físicas. ¿Ya? Ese es el primer objetivo que tenemos. El segundo es, naturalmente, cuando ¿no?, hablamos de cantidades físicas por tu naturaleza, ¿no es cierto?, está comprendido a lo que son cantidades vectoriales. Y cantidades vectoriales es necesario entonces saber cómo son las operaciones de vectores, ¿no? Y esencialmente solamente desarrollamos adición, más no otra operación. Bueno, entonces vayamos entonces a dar una idea intuitiva, una idea fundamental, ¿no es cierto?, de lo que es la física, entonces. Entonces, ¿qué cosa es la física? Es una ciencia fundamental, ¿no es cierto? Nos dice lo siguiente: la física se ocupa de la comprensión, descripción de los fenómenos naturales mediante principios físicos que son concordantes con las observaciones experimentales. ¿Qué cosa quiere decir eso? En primer lugar, la física, ¿no es cierto?, estudia que los fenómenos físicos. Entonces, para poder comprender, para poder describir los fenómenos físicos, debemos basarnos a un fundamento teórico, ¿no es cierto? A un fundamento teórico, a una referencia teórica, ¿no es cierto? Y a eso nosotros le llamamos principio físico. Y a eso nosotros le llamamos, ese fundamento teórico nosotros, claro, le denominamos principio físico. Indudablemente ese principio físico que nosotros tenemos para describir un fenómeno, ¿no?, debe ser concordante con las observaciones experimentales. ¿Ya? Entonces, eso es lo que nosotros debemos conocer como física, entonces. Ocupa, ¿no es cierto?, de comprender, describir, ¿no es cierto?, los fenómenos naturales, con un cierto criterio. Y ese criterio debe ser un fundamento teórico, que nosotros denominamos principios físicos. ¿Ya?
indudablemente, ¿no? Tiene que estar acorde con lo que sucede en la naturaleza. Bueno, ahora decimos lo siguiente. Denominamos principio físico, que es una proposición que indica la propiedad general de un fenómeno natural, ¿no es cierto? Su fundamento, en otras palabras, se expresa con exactitud en la forma de una ecuación matemática. O sea, ese fundamento físico se va a expresar mediante una ecuación física. Una ecuación física. Y las ecuaciones físicas constituyen la receta, ¿no?, para diseñar instrumentos de medidas que permitan la comprobación experimental del principio físico. Entonces nosotros nos creamos esta teoría, ¿no es cierto?, mediante esa ecuación que nos va a dar una idea de cómo nosotros podemos hacer la comprobación de ese experimento, utilizando un instrumento, indudablemente. Utilizando un instrumento. Entonces, a eso nosotros denominamos, entonces, la ecuación, ¿no? La ecuación nos sirve para eso, para construir un instrumento para hacer las medidas correspondientes. Ok. Por ejemplo, tenemos, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, queremos medir la longitud, tenemos que tener un instrumento. El instrumento que nos sirve para medir la longitud es, ¿qué cosa? La regla. ¿No es cierto? La regla. Ok. De igual modo, si nosotros queremos medir la masa de un cuerpo, ¿no es cierto?, o de un conjunto de cuerpos, entonces, ¿qué debemos utilizar? Una balanza. Entonces, ese instrumento nos ayuda a hacer ¿no es cierto?, la medición correspondiente. Igual modo, si nosotros queremos medir el tiempo, utilizaremos un reloj. Entonces, esa es la idea que debemos tener con respecto a lo que es la física. Ok. Entonces, una vez visto una idea de lo que cosa es el fenómeno físico y cuáles son, qué cosa es los principios, qué es un principio y qué cosa es una propiedad, ¿no es cierto? La propiedad hemos dicho que es una cualidad, ¿no es cierto?, esencial. ¿Qué cosa es una propiedad? La propiedad simplemente es una cualidad esencial de algo, ¿no es cierto? Y ese algo está relacionado a lo que es el comportamiento de un cuerpo. Bueno, entonces vamos a ver su base fundamental de la física. Su base fundamental de la física va a ser lo que nosotros denominamos su medición. ¿Ya? ¿Y qué cosa es la medición? La medición es el arte de medir, ¿no es cierto? Entonces, la medición, ¿qué cosa es? Es la comparación de dos cantidades físicas, de dos cantidades físicas. Y a uno lo tomamos como referencia y le denominamos unidad. Y a uno tomamos como referencia y le denominamos unidad. ¿Ya? Entonces decimos, la medición es una técnica que mediante la cual se asigna un número a una propiedad física, ¿no es cierto?, como resultado de compararla con otra similar, tomando como referencia, ¿cierto? Entonces, a cada propiedad física medible se le asigna un nombre llamado cantidad física. A cada propiedad física medible se le da un nombre llamado cantidad física. En general, cuando se tiene una propiedad física medible, se cumple la correspondencia. ¿Qué cosa quiere decir? Que las dos cantidades físicas deben tener la misma cualidad. Pero ¿qué cosa es una cantidad física, en otras palabras? Una cantidad física son conceptos que se pueden medir. Por ejemplo, longitud, masa, tiempo, ¿no? Y otros elementos más, ¿no? La sustancia. Entonces son cantidades físicas que se pueden medir. La velocidad también, si queremos medir una cantidad compuesta, que lo vamos a ver más después. ¿Ya? En general, entonces, cuando tiene una propiedad física medible, se cumple la correspondencia. ¿Ya? Entonces, que quede claro, entonces, concepto físico. ¿Qué es un concepto? ¿Qué cosa es una cantidad física? Son conceptos que se pueden medir. Son conceptos que se pueden medir. Entonces, esa es una cantidad física.
Entonces decimos, la propiedad física implica una cantidad física, ¿no? El tamaño, por ejemplo, la cualidad del tamaño de una persona. ¿Qué vamos a utilizar? ¿Qué cantidad? La longitud. Por ejemplo, la inercia, la masa de una persona, ¿no es cierto? Va a medir la cantidad física de la masa. La inercia corresponde a la inercia. Queremos medir la vibración. ¿Qué vamos a utilizar? ¿Qué estamos midiendo? El tiempo. Ok. Entonces, en eso constituye esa correlación, ¿no? Esa correspondencia que tenemos. Entonces, que quede claro entonces. Cantidades físicas, ¿qué cosas son? Son conceptos que se pueden medir. Existen otros conceptos, claro. Por ejemplo, el alma, el amor. Son conceptos también. Se puede definir ese concepto. ¿No es cierto? Se define ese concepto. Se tiene una idea de ese concepto. Pero esos conceptos no se pueden medir. Entonces nosotros vamos a tratar exclusivamente a conceptos que se pueden medir. Y a eso nosotros le denominamos cantidad física. Principalmente vamos a utilizar, ¿no? Y vamos a mirar las cantidades físicas que son consideradas fundamental. ¿Ya? Una cantidad física se considera fundamental si corresponde a una propiedad física universal de un sistema, ¿no? ¿Qué cosa quiere decir cuando nosotros vamos a ver las cantidades físicas fundamentales? ¿Ya? Decimos que son cantidades físicas fundamentales cuando su definición se basa a la intuición misma que tenemos sobre ese objeto. Y es universal, no lo cambia. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos la longitud, la masa, el tiempo, que ahorita lo vamos a enumerar cuáles son esas cantidades fundamentales que vamos a aprenderlo. Nos lo vamos a aprender ahora y para siempre. ¿Ya? Entonces tenemos el sistema internacional, entonces está basado en el sistema internacional de unidades. ¿Qué es un sistema internacional de unidades? Nosotros sabemos que históricamente existían diferentes sistemas de unidades, ¿no es cierto? Sistema de unidades hemos dicho que es una cantidad física, ¿no es cierto? De referencia y se le denomina unidad. ¿Ya? Entonces vamos a utilizar, ¿no es cierto? O ya utilizamos, ¿no es cierto? El sistema internacional de medida. No es otra cosa que el sistema MKS. Como le menciono que históricamente, ¿no es cierto? Existían varios sistemas, ¿no es cierto? Sistema CGS, MKS, el sistema técnico, el sistema inglés, sistema francés. Inclusive nosotros, los peruanos, teníamos nuestras propias medidas, ¿no es cierto? Pero en la década del 60 se reunieron en Francia y dijeron de que vamos a uniformizar las unidades, ¿ya? Y se creó el Sistema Internacional de Unidades, ¿ya? O sea, es el sistema métrico, pero ya actualizado, ¿no es cierto? Entonces decimos que un sistema internacional consta de 7 cantidades fundamentales. ¿Cuáles son esas 7 cantidades fundamentales? Son las siguientes. Las cantidades fundamentales son la longitud, masa, tiempo, intensidad de corriente, temperatura termodinámica, cantidad de sustancia, intensidad luminosa. ¿Bien? Entonces tenemos ahí la dimensión, L, masa, tiempo, intensidad, temperatura, cantidad de sustancia, intensidad luminosa. Su unidad también es el metro, kilogramo, segundo, amper, kelvin, mol, candela. Y estos son los símbolos que nosotros debemos tener. Entonces, estas 7 cantidades fundamentales nosotros nos tenemos que aprender y grabar. Y son las únicas que existen para describir sistema físico, ¿no? Después vienen cantidades derivadas, que para definir las cantidades derivadas nos vamos a basar en estas cantidades fundamentales. Va a ser expresada mediante las cantidades fundamentales. Ese es el objetivo. Entonces, vamos a ver qué cosa es este concepto de análisis dimensional. ¿Qué cosa es una dimensión? ¿No es cierto? La dimensión de un objeto simplemente es
es la descripción, es la cualidad que tiene, ¿no es cierto? Es la cualidad que tiene un objeto. En otras palabras, ¿no? Entonces, esa dimensión que nosotros lo vamos a hacer un análisis, ¿no? Y que lo cual le denominamos, es el procedimiento que permite comprobar una ecuación física es dimensionalmente homogénea. ¿Ya? ¿En qué consiste ese análisis dimensional? Es el procedimiento que permite comprobar si una ecuación física es dimensionalmente homogénea. ¿Ya? Entonces, ¿qué es una ecuación dimensional entonces? Decimos, es el resultado de examinar la homogeneidad de una ecuación. Indica las dimensiones fundamentales de un sistema de unidades. Es de la forma siguiente. ¿Qué cosa quiere decir en otras palabras? Una ecuación dimensional, ¿no es cierto? Lo desarrollamos, ¿no es cierto? O lo expresamos en función de A, B y C. ¿Ya? Entonces, eso es lo que nosotros conocemos como una ecuación dimensional, donde X es la dimensión de X, A, B, C son los números enteros. Vamos a ver, creo que hay, si hay preguntas, jovencitos, tengo que volver. Bueno. Entonces, eso es el análisis dimensional. ¿Ya? Análisis dimensional. Entonces, tiene el fundamento esencial es que nosotros para determinar una ecuación dimensional tenemos que expresarlo en función de las cantidades fundamentales. Ok. Entonces, lo que vamos a aprender es, primero, así como nosotros, para poder desarrollar una ecuación, ¿no es cierto? Nos basamos a unas diferentes propiedades. Entonces, de igual modo, ¿no es cierto? Para nosotros desarrollar las ecuaciones dimensionales, debemos basarnos a las siguientes propiedades. Entonces, primero, decimos que la dimensión de un número real es igual a 1. Un número real es igual a 1, ¿no es cierto? Ya sabemos el conjunto de los números, ¿no? Naturales, enteros, todo. Estamos hablando de un número real, es igual a 1. También debe tener presente cuándo es 1, cuando hay dimensiones adimensional. Quiere decir que no son, ¿no? Cuando decimos constantes adimensionales, ¿no? Constantes adimensionales quiere decir qué cosa? Que es un número en sí. Es un número. También consideramos como número, por ejemplo, seno de teta, por ejemplo, seno de 30, ¿no es cierto? Un medio es un número, ¿sí? Teta también es un número, el ángulo también es un número, ¿no es cierto? Porque 30, conocemos, bueno, 30, ¿no es cierto? O 45, ¿no es cierto? Entonces es pi, ¿no? Pi medio, ¿no es cierto? Pi cuartos, ¿no es cierto? Pi cuartos. Y así. ¿Y eso qué nos identifica? El ángulo. Entonces, el ángulo también es un número. El ángulo también es un número. Entonces, hay veces es importante conocer cuáles son, a qué nosotros denominamos un número, ¿no es cierto? Nos representa un número, nos representa un número. ¿Ya? Entonces, aparte que nosotros conocemos, ¿no? El sistema numérico, ¿no es cierto? También debemos tener presente esto, ¿no? Cuando decimos cuando la constante es adimensional y cuando las funciones armónicas o trigonométricas también nos representa un número. Los ángulos también nos representa un número. ¿Ya? Entonces la dimensión de un ángulo es igual, siempre la dimensión va a ser igual a 1. Igual, cuando nosotros tenemos un exponente y queremos elevar, ¿no es cierto? Elevamos siempre va a ser un número. ¿Ya? Entonces también lo reafirmamos aquí en lo siguiente. También decimos de que nosotros podemos disgregarlo de esta forma a una dimensión.
¿no es cierto? Podemos digregar de esta forma. También podemos digregarla de esta forma, ¿no es cierto? Si es una multiplicación o si es una división. Debemos también, ¿no?, desintegrarla así, de esta forma. ¿Ya? Ahora, si nosotros lo multiplicamos por un número, una cantidad física, entonces lo que queda es la cantidad física, ¿no es cierto? Más no el número, ¿ya? Más no el número, porque el número, la dimensión del número, si es un número real, C es un número real, entonces simplemente es igual a 1. Ya no se le vuelve a expresar, ¿no es cierto? Entonces es igual a escribir, teniendo en cuenta que C es un número real, ¿ya? A veces viene un signo negativo, ¿no es cierto? También el signo negativo, pues, menos 1. Menos 1 es un número real. Entonces, todo ese menos 1 se vuelve en 1, ¿no es cierto? También debemos tener presentes cuando es un signo negativo, ¿no es cierto? Entonces, estoy en clase. No, 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 no noche, estoy en clase. También decimos lo siguiente, ¿ya? En este caso, nosotros le elevamos una dimensión, lo elevamos a n, entonces también lo podemos extraer. Ahora, decimos también lo siguiente, ¿ya? Acá. Cuando nosotros tenemos un exponente, ¿ya? Y tenemos cantidades físicas acá, entonces esto lo tenemos que igualar a 1. Los vamos a igualar a 1. ¿Por qué? Para que no pierda su naturaleza la dimensión. Entonces, toda ecuación, todo exponente, en este caso, cualquier exponente que esté expresado por una cierta cantidad de físicas, siempre lo vamos a igualar a 1. ¿Ya? Se iguala a 1 para que no pierda su naturaleza la dimensión, ¿no es cierto? ¿Ya? No pierda la naturaleza de esta dimensión. ¿Ya? Siempre hay que igualar. Sí que queremos utilizar alguna de las cantidades físicas que nos expresa el exponente. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, en otras palabras, el exponente siempre se iguala a 1. Todo exponente es igual a 1. Porque 1 es un número natural, no pierde la naturaleza del concepto de ese principio físico, para que no pierda la naturaleza de ese principio físico. Ok. Entonces, decimos lo siguiente. Principio de homogeneidad. Es el principio que nosotros nos servimos para poder desarrollar, entonces, ¿ya? Para poder desarrollar las ecuaciones dimensionales. Este principio es importante para su desarrollo. Entonces, ¿en qué consiste? Dice, establece la condición para que una ecuación sea dimensionalmente homogénea. Establece una condición para que una ecuación sea dimensionalmente homogénea. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo decimos que una ecuación es dimensionalmente homogénea? Cuando todos los términos de una ecuación física tienen la misma dimensión. Cuando todos los términos de una ecuación tienen la misma dimensión. Entonces, por ejemplo, nosotros sabemos que esta es una ley de comportamiento cinemático de un cuerpo, ¿no es cierto? Entonces, la velocidad es igual, ya lo sabemos, velocidad inicial más aceleración por el tiempo. Entonces, para que nosotros vamos a corroborar que esa ecuación sea una ecuación dimensionalmente homogénea, ¿qué cosa quiere decir eso? Que nosotros debemos hacer lo siguiente. Debemos igualar los tres términos, ¿no? Entonces decimos que la dimensión de los tres términos deben ser iguales. Deben ser iguales. Entonces, decimos entonces que esa ecuación es dimensionalmente homogénea. ¿Ya?
Entonces, ese es el objetivo. Entonces, cuando apenas nos dan, para empezar a desarrollar una ecuación dimensional en la cual nos piden determinar ciertos constantes o ciertas variables, entonces debemos aplicar directamente este criterio, este principio, el principio de homogeneidad. Entonces, indudablemente, una vez determinado, ¿no es cierto?, la dimensión de esa cantidad física, entonces podemos también indicar la unidad, ¿no es cierto? Y las unidades también son iguales para los tres, ¿no es cierto? Esto nos expresa velocidad, podemos decir metros sobre segundo, velocidad metros sobre segundo, aceleración por tiempo también es velocidad, es metros sobre segundo, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera también se cumple, ¿ya? Entonces, ese es el objetivo en realidad. El objetivo no es no es simplemente molestar al estudiante con aprender ecuaciones dimensionales, sino para poder identificar cuál es su unidad. Porque al final nos interesa su unidad, ¿no es cierto? Entonces sus unidades nos interesan. Entonces tenemos eso. Ok, entonces en eso está basado lo que es el principio de homogeneidad. Entonces vamos a ver unas cantidades físicas derivadas brevemente, ¿ya? Que nosotros debemos siempre tener presente para el desarrollo de de las ecuaciones dimensionales. Entonces, ¿cuáles son esas cantidades físicas derivadas? Se denomina derivada porque va a estar en función de las cantidades fundamentales. Entonces tenemos, por ejemplo, entonces decimos es una cantidad física que se considera derivada cuando se define en función de sus cantidades físicas fundamentales. El área, por ejemplo, ¿no? El largo por ancho es longitud al cuadrado. El volumen, largo, ancho, altura, longitud al cubo. Velocidad, ¿qué cosa es? Desplazamiento sobre el tiempo. Entonces lo expresamos así. Longitud, tiempo a la menos 1, nos indica la dimensión de la velocidad. La aceleración es la velocidad sobre el tiempo, ¿no es cierto? Entonces nos indica que es igual a la longitud, tiempo a la menos 2. Fuerza, masa por aceleración. Le agregamos la masa, ¿no? Decía, masa, longitud, tiempo a la menos 2. Eso nos representa la fuerza, la dimensión de la fuerza. Presión es fuerza sobre área. Entonces nos expresa, ¿no es cierto? Masa, longitud, tiempo a la menos 2 sobre longitud. Simplificamos longitud y nos queda lo siguiente. Longitud en el denominador. Pasa al numerador, entonces sería masa, longitud a la menos 1, ¿no es cierto? Tiempo a la menos 1. Tiempo a la menos 2. Trabajo. Fuerza por distancia. Entonces, fuerza ya hemos definido, ¿no es cierto? Es masa, longitud, tiempo a la menos 2. Por longitud sería longitud al cuadrado. Ok, masa, longitud al cuadrado, tiempo a la menos 2. Densidad, indudablemente. Masa sobre volumen. Volumen hemos dicho que es longitud al cubo. Entonces, lo escribimos masa, longitud a la menos 3. Energía. Masa por velocidad. ¿Ya? Igual manera, ¿no es cierto? Velocidad es longitud a la menos 1 al cuadrado. Entonces, tenemos como dimensión masa, longitud, tiempo a la menos 2. Si ustedes observan que trabajo es igual a masa, longitud al cuadrado, tiempo a la menos 2. ¿Ya? Y la energía es igual a masa, longitud al cuadrado, tiempo a la menos 2. Entonces son iguales las dimensiones, pero los conceptos son diferentes. Los conceptos son diferentes. Entonces hay conceptos que en los cuales, ¿no es cierto?, van a tener la misma dimensión, pero los conceptos pueden ser diferentes, ¿no? Por ejemplo, si nosotros hablamos de también momento de fuerza, va a ser igual a ¿qué? A trabajo también, ¿no es cierto? Pero
tienen sus diferentes conceptos. Los conceptos van a ser diferentes, ¿no? Pero las dimensiones pueden ser iguales. Pero se le denomina, pues, ¿no? Se le hace conocedor. Entonces, el trabajo, por ejemplo, la unidad es joules. Energía también es joule. ¿Ya? Entonces tenemos eso. Bueno, jovencito, entonces una vez ya conocido lo que son cantidades, qué cosas son cantidades fundamentales, qué cosa es una dimensión, cómo se desarrolla una ecuación dimensional, cuáles son las dimensiones de una cantidad física derivada, que es una cantidad física derivada. Vamos ahora a desarrollar los ejemplos que tenemos en la práctica. ¿Ya? Entonces, nos vamos un ratito a los ejercicios. Entonces, vamos a ejercicios. ¿Ya? Entonces, vamos a desarrollar los ejercicios, entonces. Bueno, vamos al primer ejercicio. ¿Qué nos dice? Un automóvil se desplaza con una trayectoria rectilínea, de acuerdo a la ecuación dimensionalmente homogénea. Velocidad es igual a A más BT más CT cuadrado, donde B es velocidad, T tiempo. Utilizando el análisis dimensional, indique la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. ¿Ya? Si B es velocidad de tiempo, utilizando el análisis dimensional, indique la verdad o falsedad de la siguiente proposición. Ok. La dimensión, por ejemplo, de A es igual a longitud tiempo a la menos 1. Entonces vamos a corroborar eso. Entonces sabemos nosotros, por el principio de homogeneidad, hemos dicho que todos los términos, aquí tenemos 4 términos, ¿no es cierto? 4 términos. Y nos dan dato que B es velocidad. Entonces nos piden conocer qué cosa es A. Entonces lo que vamos a ver es la dimensión de B con la dimensión de A. Igual, dimensión de B con dimensión, ¿no? Entonces los 3 términos son iguales dimensionalmente. Eso nos dice el principio de homogeneidad. Entonces decimos entonces, ¿no? La dimensión de A es igual a la dimensión de B. Y dimensión de B es igual a longitud tiempo a la menos 1. Entonces decimos que esa proposición es verdadera. Es verdadera. Segundo, dice, la dimensión de B es longitud tiempo a la menos 2. Longitud tiempo a la menos 2. ¿Ya? Entonces dice, por el principio de homogeneidad y aplicando las propiedades de la ecuación dimensionales, decimos de que B por T es igual a velocidad, en la cual vamos a expresar, ¿no es cierto?, la dimensión de B por la dimensión de T. Entonces dividimos la dimensión de B sobre la dimensión del tiempo. ¿Qué nos da? Tiempo pasa al numerador con negativo, entonces sería longitud tiempo a la menos 2. Longitud tiempo a la menos 2. Entonces decimos, estamos corroborando entonces que B es igual a longitud tiempo a la menos 2, entonces es verdadero. De igual modo, si nos dice cuál es la dimensión de C, igual, vamos a también a considerar, ¿no es cierto?, a igualar las dimensiones. La dimensión de B, ¿no es cierto?, tenemos ahí C tiempo al cuadrado por es igual a B. C tiempo al cuadrado, la dimensión, ¿no es cierto?, es igual a B, donde, de igual modo, vamos a hacer la división y tenemos que es longitud tiempo a la menos 3. ¿Ok? Entonces, es verdadero. Entonces, como ustedes se están dando cuenta de que siempre es importante aplicar desde su inicio, hay que aplicar siempre el principio de homogeneidad. ¿Ya? Ese es el objetivo siempre para desarrollar las ecuaciones dimensionales. Ok, ¿alguna pregunta? Creo que, ¿no? Es directa estas preguntas. Bien.
Vayamos a la siguiente pregunta. Si no hay preguntas, me dicen. Si hay preguntas, me dicen. ¿Ya? Ok. Segundo, ojo acá. Una partícula se mueve en un campo de fuerza de acuerdo a la ecuación dimensionalmente homogénea. ¿Ya? X cuadrado es igual a E sobre K, raíz de todo eso, ¿no? De E cuadrado menos K por A sobre K, ¿no es cierto? Coseno de 2 raíz de K sobre M por el tiempo. Entonces, nosotros nos interesa determinar la dimensión de E, nos están pidiendo, ¿no? Donde nos dice que X es distancia, M es la masa, M es la masa. Entonces nosotros vemos acá, lo que tenemos que hacer es igualar todo este, ¿no es cierto? El término X al cuadrado vamos a igualar dimensionalmente con E sobre K. Aquí hay tres términos, 1, 2 y 3, ¿no es cierto? Todo esto sabemos de que va a ser igual a la unidad, ¿no es cierto? Va a ser a la unidad. Entonces tendríamos que igualar a esto, ¿no es cierto? Entonces decimos, la dimensión de X es igual a la dimensión E sobre K más raíz de E cuadrado menos K a. Bueno, entonces como vemos, de que nosotros para determinar E vamos a tener que igualar esta dimensión, ¿no es cierto? Estas dos dimensiones. Estos dos términos tenemos dimensionalmente, tenemos que igualar, ¿no es cierto? Dimensionalmente lo vamos a tener que igualar. Pero tenemos aquí un problema, ¿no es cierto? Nos falta determinar esta constante K. Entonces, ¿y dónde lo encontramos? Valiéndonos, ¿no es cierto?, a nuestros principios, a nuestras propiedades dimensionales, decimos lo siguiente. Todo este término, esto que están en paréntesis, nos representa ¿qué cosa? Un ángulo, ¿no es cierto? ¿Sí? Nos representa un ángulo esto. Entonces, como nos representa un ángulo, entonces nosotros decimos, la dimensión de ese ángulo, ¿qué cosa es? Es igual a 1. ¿Ya? Entonces, ahí sí, porque ya tenemos que, masa lo sabemos qué cosa es, ¿no? M sabemos que es masa. K no sabemos. Entonces, podemos determinar. Es tiempo, ¿no es cierto? Entonces, hacemos lo siguiente, entonces. Solución. Valiéndonos a nuestro principio de homogeneidad, requiere, ¿no es cierto?, que hagamos lo siguiente, de que ese ángulo lo igualemos a 1. Entonces sería 2 raíz de K sobre M por el tiempo, ¿no es cierto? Entonces, como es un ángulo, es igual a 1, la dimensión. Entonces, lo escribimos de esa manera y para despejar la raíz lo elevamos al cuadrado. Elevamos al cuadrado al 1 es igual a 1 y tenemos la siguiente expresión, ¿no es cierto? 4, 2 al cuadrado es 2 al cuadrado es 4. Sería K sobre M, ¿no es cierto? Tiempo al cuadrado. Entonces, sabemos que la dimensión de 4 es igual a 1. Entonces, podemos expresar de la siguiente manera, entonces. La dimensión de K, dimensión de tiempo, dimensión de la masa, es igual a 1. Por lo tanto, despejamos, ¿no es cierto?, la dimensión de K, que es igual a ¿qué cosa? A la masa sobre el tiempo. Entonces, la dimensión de la masa es A, la dimensión del tiempo es T, al cuadrado. Entonces, el tiempo pasa al numerador con el signo negativo, ¿sí? Entonces, masa, tiempo a la menos 2. Eso es la dimensión de K. Entonces, ya conocemos la dimensión de K. Entonces, eso nos va a servir para poder nosotros determinar, ¿no es cierto?, la dimensión de E que nos están pidiendo. Entonces, de nuevamente, aplicando el principio de homogeneidad en la ecuación dada y propiedades, decimos lo siguiente, que la dimensión de X cuadrado es igual a la dimensión de E sobre K. Es igual a la dimensión de E sobre K. Entonces, la dimensión de X cuadrado es igual a la dimensión de E sobre la dimensión de K. Despejamos E y tenemos que es igual a K, dimensión de X cuadrado. Ahora le damos sus dimensiones.
¿Cada qué cosa es? Masa tiempo a la menos 2. Masa tiempo a la menos 2. X igual a al cuadrado. Sería longitud al cuadrado. Entonces, ¿cuál sería el resultado de E? Es masa longitud al cuadrado tiempo a la menos 2. ¿No? En otras palabras, ¿qué cosa es? Energía. ¿No es cierto? Es energía. Bueno, es la forma que nosotros debemos desarrollar cuando se nos presenta esta ecuación dimensional y queremos encontrar la dimensión de cualquiera de las variables o parámetros que tenemos ahí. ¿Hay alguna pregunta, jovencitos? Me dicen. ¿Me dicen? Todo bien, profesor. Ya, ok, entonces. Vayamos al siguiente problema. Un ratito, a ver. Problema número 3. ¿Qué nos dice? Nos dice lo siguiente. La distancia S recorrida por una canoa en un río en función del tiempo está dada por la ecuación dimensionalmente homogénea. S es igual a masa, velocidad, su cero, B sobre B, ¿no? 1 menos E menos BT elevado, ¿no es cierto? El número neperiano, E, es un número neperiano, E menos BT sobre masa. Donde el M es la masa total de la canoa. ¿Cuál es la dimensión de B? Nos están pidiendo B. ¿No es cierto? Entonces nosotros podemos multiplicar esto por 1, entonces nos queda esta expresión, y luego también multiplicada por este exponente. ¿Sí? Entonces, de hecho que todo este exponente debe ser igual a 1, ¿no es cierto? Debe ser igual a 1. Ok. Debe ser igual a 1. Entonces, para que sea igual a 1 es necesario entonces que la ecuación, el exponente debe ser igual a 1, ¿no es cierto? Eso es lo que he querido decirle, ¿no es cierto? Entonces decimos, tenemos ahí la canoa, tenemos la distancia que recorre, ¿no es cierto? Entonces decimos, por el principio de homogeneidad se requiere de que el exponente, ¿no es cierto? Que es menos BT sobre M, que es la masa, que es igual a 1, ¿no es cierto? Para que no pierdan naturalidad la expresión, para que no pierdan naturalidad. Porque si le ponemos, por ejemplo, si le ponemos puede ser igual a 0, si es 0, esto es 1. Entonces ya cambia su naturalidad. Ya no es C, sino es 1. Entonces el resultado va a ser igual a 1. ¿No es cierto? Entonces, y pierde su naturalidad, ¿no es cierto? Ok. Entonces decimos de que la dimensión de B por el tiempo sobre la masa es igual a 1. Donde la dimensión de B es igual a la dimensión de masa sobre el tiempo. Entonces, masa sobre el tiempo. Entonces, en otras palabras, la dimensión de B va a ser igual a ¿qué? A la masa por el tiempo a la menos 1. O el tiempo a la menos 1. Reescribiendo la ecuación dada, tenemos ahí, ¿no es cierto? Vamos a expresarlos en términos, ¿no es cierto? Aquí hay tres términos, ¿cierto? M va a multiplicar a 1, nos da este resultado. Vamos a multiplicar por el exponente, nos da este resultado. Ahora utilizamos de nuevo el principio de homogeneidad, donde hacemos la igualdad, ¿no es cierto? Entonces, la dimensión de S
es igual a la dimensión masa B sub 0 sobre B, ¿no es cierto? Ahora lo podemos escribir así, ¿no es cierto? Dimensión de masa, dimensión de M, de masa, dimensión de B, B sub 0, y dimensión de B. Entonces despejamos B sub 0, que nos están pidiendo, ¿no es cierto? Le digo B sub 0 porque no sabemos. Entonces comprobamos lo siguiente, reemplazamos las dimensiones. Dimensión de S es L. Dimensión de B, que lo hemos determinado, masa tiempo a la menos 2. Menos 1, ¿no es cierto? M es masa. Entonces simplificamos que es igual masa sobre masa. Entonces esto es longitud tiempo a la menos 1. Longitud tiempo a la menos 1. Y eso es velocidad. ¿No es cierto? Entonces eso es lo que hemos corroborado, que es igual, B sub 0 va a ser igual a velocidad, ¿ya? Que es longitud tiempo a la menos 1. Me dice, jovencitos, ¿alguna pregunta? Profesor, Dígame. eh, buenos días. El exponente que es menos bt a la menos, no, sobre m, si es que nos dan un exponente, siempre vamos a considerar que es un número, por lo tanto es 1, ¿verdad? Sí, consideramos, sí. Porque si le ponemos Ya, ya, otro, profesor. sí, porque si le consideramos perdería la originalidad de la ecuación. Por eso es un número neutro, hay que considerarlo es igual a 1. Sí, ¿Ya? profesor. Siempre Y usted antes mencionó que algo era un número nepenario. ¿Qué dijo que era un número nepenario? un número neperiano es un número que es igual a 2. Es como pi. Es igual como pi. Pi es 3.1416, ¿sí? Tiene su número, es un valor también. Es 2 puntos seguido con una serie de números también. ¿Ya? Es un Ah, número ya, neperiano. entonces, Es un entonces número, se le considera. Ah, una ya, constante, un profesor, número. gracias. Sí, ¿ya? Bueno, teniendo aclaración lo siguiente, entonces, ¿ya? Se ha aclarado lo siguiente, entonces vayamos al último problema con respecto a lo que es las ecuaciones dimensionales. En otras cosas son cantidades físicas por su origen. Lo que hemos visto hasta el momento son cantidades físicas por su origen, que involucra dimensiones, unidades, identificación, ¿no es cierto?, de las dimensiones de cada cantidad. Bueno, vamos al siguiente problema. Una pregunta. Dígame, dígame, sigue. ¿Por qué vuelve a repetir donde dice reescribiendo la ecuación dada mv sub 0 sobre b? O sea, Acá, sí, ¿por qué vuelve a repetir esa? porque esta es la ecuación igualita, esta es la misma ecuación. Para, de nuevo, reafirmar que este término, el primer término, ¿no es cierto?, del segundo miembro, debe ser igual a ese. Eso es. Simplemente para que se visualice mejor, ¿no es Entonces, cierto? ese uno ha sido reemplazado por el mv sub 0 sobre b. Claro, estos son, se tiene que igualar dimensionalmente son iguales. Eso nos dice el principio de homogeneidad. Que los términos deben ser dimensionalmente iguales. Todos estos términos, este es un término nada más, ¿no es cierto? Este es otro término. Aquí esta ecuación tiene tres términos. Tres términos. Entonces nos dice el principio de homogeneidad de que para que esta ecuación sea homogénea, ¿no es cierto? Se debe cumplir que la dimensión de cada término dimensionalmente deben ser iguales. Entonces lo que hacemos es igualar, ¿no es cierto? Igualamos aquí, simplemente, ¿ya? Para poder determinar lo que nos piden, la velocidad sub cero. B sub cero, ¿no? Para nosotros es B sub cero todavía. Ah, ya. Gracias, ¿Ya? profe. ¿Ya? Entonces, lo que simplemente hemos hecho en esta ecuación es simplemente disgregarlo, ¿no es cierto? Expresarlo en términos, ¿no? Acá está un poco más, compacto, porque acá se ha factorizado simplemente masa velocidad sub 0 sobre b se ha factorizado de esto, ¿no es cierto? Lo estamos regresando a su origen, ¿no? ¿Bien?
Siguiente ecuación dice, la presión P del aire en el interior de una burbuja de jabón está dada por la ecuación dimensionalmente homogénea. Entonces es igual acá, gamma elevado a la X, R elevado a la Y. No, todavía no conocemos eso. Entonces, donde nos dice que K es una constante adimensional. Ojo, es una constante adimensional. Rho es el trabajo sobre el área. Rho es trabajo sobre área. Lo que diga gamma es trabajo sobre área. Que nosotros lo vamos a entender que más adelante lo conocemos como tensión superficial. ¿Ya? Y R es el radio de la burbuja. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la ecuación dimensionalmente correcta? Entonces, para que nosotros determinamos que esa ecuación sea dimensionalmente correcta, debemos determinar cuáles son los valores que tiene X y Y. Entonces ahí ya sí lo podemos expresar debidamente esa ecuación. ¿No es cierto? Nos dice cuál es la ecuación dimensionalmente correcta. Entonces nos falta determinar, ¿no es cierto?, cuáles son los valores de X y de Y. Entonces, vamos a ver. Entonces, una idea, ¿no es cierto? Una burbuja, es una burbuja que la cual tiene su radio, que es su longitud en otras palabras, ¿no es cierto? Radio de la burbuja es longitud, y la presión que está en toda la superficie, ¿no es cierto? Es un fluido y sabemos que la presión, ¿no es cierto?, se presenta en toda la superficie. Entonces decimos, por el principio de homogeneidad, la dimensión de P es igual a la constante de eso. Entonces vamos a expresar esto, ¿no es cierto? Entonces lo disgregamos en primer lugar. Sería la constante adimensional, la dimensión de gamma elevado a la X, la dimensión de R, que es el radio, elevado a la Y. Entonces sabemos de que eso es igual a 1, porque hemos dicho que toda constante adimensional es igual a 1. Ok. Entonces vamos a reemplazar las dimensiones de cada uno de ellos, ¿cierto? Y decimos lo siguiente. La dimensión de la presión es igual masa, sabemos que es igual a fuerza sobre área, ¿no es cierto? Y va a ser igual a ¿qué? A la masa, longitud a la menos 1, tiempo a la menos 2. Eso es presión. Que va a ser igual a la masa, longitud al cuadrado, tiempo a la menos 2, sobre longitud al cuadrado, sobre X, ¿no es cierto? Todo esto, ¿por qué? Porque acá nos dice que gamma es igual a trabajo sobre área. Trabajo sobre área es igual a gamma. Entonces decimos que masa, longitud al cuadrado, tiempo, que es igual a trabajo, sobre área, que es igual a longitud al cuadrado. Entonces, simplemente estamos obedeciendo lo que nos están dando esta definición. Entonces, estamos reemplazando sus dimensiones. Todo esto lo elevamos a la X, porque así nos expresa. Estamos elevando. Luego me dice que el radio está elevado a la Y. Entonces, es igual a la longitud elevado a la Y. Entonces escribimos, ¿no? Masa, longitud a la menos 1, tiempo a la menos 2. ¿Es igual a qué? A la masa elevado a la X. Longitud, aquí lo simplificamos. L al cuadrado con L al cuadrado se va. Nos queda solamente tiempo a la menos 2. Entonces, L está elevado solamente a la Y. L sobre elevado a la Y. T es igual a menos 2X. Entonces tenemos ahí 2X. Ok. Entonces, nosotros vemos lo siguiente ahí, ¿no? Considerando, vamos a igualar acá los dos términos, ¿no es cierto? Los dos miembros, vamos en otras palabras, ¿no? Masa, vamos a igualar con masa elevado a la X. Longitud a la menos 1, vamos a comparar con L sub Y. Y tiempo a la menos 2, vamos a compararlo con tiempo a la menos 1.
Bueno, decimos lo siguiente. Si la masa son iguales, los exponentes también van a ser iguales por correspondencia, ¿no es cierto? Entonces decimos de que x igual a ¿qué? A 1. Entonces x va a ser igual a 1. Longitud a la menos 1 es igual a y. ¿Cuánto? Y es igual a menos 1. Entonces ya hemos determinado las dos incógnitas, las dos variables que las cuales nos va a dar, ¿no es cierto?, la ecuación dimensionalmente correcta. Entonces lo que hacemos, reemplazamos en esa ecuación, entonces, para expresarlo que esa ecuación es dimensionalmente correcta. Ya lo hemos comprobado, ¿no es cierto? Ya lo hemos desarrollado, ¿no? Entonces la presión es igual a la constante, gamma, sobre el radio a la menos 1. Entonces, como es R a la menos 1, pasa al numerador, ¿no es cierto? Entonces, la verdadera expresión está dada por lo siguiente, ¿no es cierto? La presión es igual a la constante, gamma, sobre el radio. Entonces, eso nos dice cómo debemos expresar entonces Entonces, esta es la ecuación dimensionalmente correcta. ¿Ya? Entonces, ese ha sido el objetivo. El objetivo era determinar para poder expresar correctamente esa relación, que existe presión, la constante adimensional, ¿no? Tensión superficial sobre el radio. ¿Alguna pregunta, jovencitos? Todo bien, profesor. Ya. Bueno, jovencitos, entonces con este problemita hemos concluido la primera parte concerniente a lo que es cantidades físicas por su origen. Vamos a ahora ver lo que nosotros denominamos cantidades físicas por su naturaleza. Ok. Entonces, nos quedamos ahí. Vamos a retomar la parte teórica brevemente. Cantidades físicas por su naturaleza. También llamado cantidades físicas extrínsecas, ¿no es cierto? ¿Cómo nosotros lo comprendemos esa cantidad? ¿Cómo se manifiesta, en otras palabras? ¿Cómo se manifiesta externamente esas cantidades físicas, esos conceptos físicos, en otras palabras? ¿No? Entonces, vamos a decir lo siguiente. Las cantidades físicas, por su naturaleza, se dividen en dos cantidades físicas. Cantidades físicas escalares y cantidades físicas vectoriales. ¿A qué nosotros denominamos cantidades físicas escalares? Son aquellas cantidades que las cuales quedan absolutamente determinadas por su valor. Quedan absolutamente determinadas por su valor. No requieren otra cosa que simplemente su valor, su magnitud. En otra palabra, ¿no? Entonces no dice, se describe leyendo el número, o sea, su valor. En la escala del instrumento, por ejemplo, la temperatura de un cuerpo, la presión arterial, etc. Puede ser también energía, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque simplemente, si nosotros nos dice que ese cuerpo tiene 30 grados centígrados, quiere decir que no hay otra, no tenemos que agregarle otra cosa más para poder comprender que ese cuerpo tiene esa temperatura. Entonces esa cantidad queda absolutamente determinada. La temperatura queda determinadamente por su valor, por su magnitud y punto. Y así lo comprendemos. ¿Sí? De igual manera, me dice cuánto es la presión de una persona. Entonces esa persona, por ejemplo, tiene una presión de 13 pascales. Entonces, ¿qué cosa quiere decir? ¿No es cierto? Que simplemente con esa cantidad ya comprendemos, ¿no es cierto? Ya aceptamos que esa cantidad está descrita. Esa cantidad física está descrita. Entonces decimos que no necesita más, otro elemento más,
simplemente con su valor queda absolutamente determinada. Con su magnitud queda absolutamente determinada, ¿no? Y así como también tenemos la energía, ¿no es cierto? También queda absolutamente determinada por su valor. Y entonces, a ese conjunto de cantidades físicas nosotros le denominamos cantidades escalares. Cantidades escalares. ¿Ya? Que cosas que quedan absolutamente determinadas simplemente por su valor o por su magnitud. Ahora, cuando nosotros vamos a ver lo que es una cantidades físicas vectoriales, entonces, no solamente es suficiente mencionar su magnitud o su valor, sino también tenemos que agregarle algo más. Entonces, para que esa expresión sea correcta, entonces tenemos que agregarle su dirección y sentido. Se describen indicando su magnitud, dirección y sentido. Por ejemplo, la velocidad de un cuerpo se describe analíticamente, ¿no es cierto?, indicando la rapidez con que se mueve el cuerpo y su dirección, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros hablamos de velocidad de un cuerpo, entonces tenemos que prestarle por su magnitud, dirección y sentido. ¿Ya? Entonces, no es solamente suficiente mencionar su rapidez, porque rapidez viene a ser magnitud en velocidad. ¿Ya? No es solamente mencionarle su magnitud a esa velocidad, sino también tenemos que mencionar su dirección y sentido. Entonces, ahí sí ya estamos expresando correctamente esa cantidad física, que es una cantidad física vectorial. Ok. Por ejemplo, la velocidad de un cuerpo, ¿no es cierto? La velocidad de un automóvil dice que está a 70 kilómetros por hora. 70 kilómetros por hora. ¿Qué más necesita? ¿Hacia dónde está dirigida? ¿No es cierto? ¿De norte a sur o de sur a norte? ¿De este a oeste o de oeste a este? Entonces podemos nosotros, ahí sí queda determinada absolutamente. Entonces, ¿qué necesita? Uno, su magnitud, que es 70. ¿Qué más? Su dirección, que nos está representando la flechita. Puede ser la dirección y sentido, ¿no es cierto?, que nos está representando la flechita. Puede ser hacia la izquierda o puede ser hacia la derecha. Entonces, para que quede absolutamente determinada la velocidad, mencionamos su magnitud, que es 70, más le indicamos con su flechita, ¿no es cierto?, con su flechita. O si no, lo expresamos, va de norte a sur, de sur a norte, hacia Lima, ¿no? Estoy en el sur, voy hacia Lima, ¿no? Igual. Entonces, es necesario, entonces, indicar, además de su magnitud, indicar su dirección y sentido. Entonces, ahora, ahí sí, recién estamos expresando correctamente, ¿ya?, una cantidad física. En este caso tenemos la velocidad, la aceleración, tenemos, ¿qué más? Campo eléctrico, ¿qué más? Campo magnético, fuerza. Entonces, son cantidades físicas vectoriales. Ok. Entonces, como vemos, que la base esencial va a ser el vector. El vector. Entonces, su base esencial para determinar las cantidades físicas vectoriales son los vectores. Vector. Entonces, este es un vector, ¿no es cierto? Entonces, es un vector. Ahora decimos, ¿qué es un vector entonces? Un vector se representa geométricamente por un segmento orientado, flecha, por un segmento orientado. Entonces, ¿cuáles son los elementos que tiene un vector? Un vector tiene magnitud, sentido y dirección. La dirección nos dice que es igual al ángulo. El sentido es la flechita, ¿no es cierto? Y la magnitud es el valor. La magnitud viene a ser el valor de esa cantidad física, que lo expresamos mediante un vector. ¿Ya? Entonces, eso es un vector. Entonces, y sus tres elementos que debemos siempre tener presente. ¿Ya? Tener presente.
Entonces, nosotros lo que vamos a hacer son las operaciones. ¿Qué clase de operación? Adición de vectores. Entonces, lo primero que nosotros vamos a estudiar en esta clase, vamos a utilizar un método, el método geométrico. En la próxima clase vamos a utilizar el método analítico. ¿Qué cosa es el método geométrico? El método geométrico es que nosotros vamos a utilizar todas las herramientas que conocemos, todo el conocimiento que conocemos, lo que es la geometría y la trigonometría. ¿Ya? Entonces vamos a utilizar todas esas herramientas que tenemos y expresarlos, ¿no es cierto? Mediante. Y cuando nosotros nos va a hablar, cuando hablamos nosotros de método analítico, que lo vamos a ver en la próxima clase, es cuando nosotros descomponemos un vector y trabajamos mediante sus componentes. Trabajamos con sus componentes. ¿Ya? En este caso, nosotros estamos viendo, por ejemplo, es un ejemplo, quiero yo determinar la resultante, R. Entonces, esa resultante lo determino mediante la secuencia de tres vectores, el vector A, el vector B y el vector C. Entonces, la suma de estos tres vectores nos va a dar este vector negro, ¿no? Negro, que va del origen del punto A la fecha final. Entonces, es lo que estamos haciendo una representación geométrica, ¿no es cierto? Una representación geométrica. Entonces, este método geométrico está basado en una serie de reglas. Y ese conjunto de reglas nosotros las vamos a describir, ¿no es cierto? ¿Cuáles son? Primero vamos a ver la regla del triángulo. ¿En qué consiste la regla del triángulo? Si nosotros tenemos dos vectores, entonces podemos determinar su resultante, sí, haciendo una secuencia, ¿no es cierto? Del vector A, del punto de origen, ¿no? Al vector B, y podemos unir, ¿no es cierto? La base inicial de A, del vector a la flecha final de B. Y decimos así, ¿no es cierto? Que la resultante va a ser igual a A más B. ¿Para qué me sirve esta regla? También me sirve para lo siguiente, para simplificar los vectores de un conjunto de vectores que nos pueden dar. Entonces, por ejemplo, si nosotros vemos de que A sigue la secuencia B y sigue otra secuencia igual a C, entonces decimos que la suma de los tres vectores debe ser igual a 0. ¿Por qué? Porque ha regresado a su punto de origen, pues, ¿no? De A se ha ido a B y de B ha regresado a C. Ha regresado al punto, ¿no? De origen de A. Entonces, decimos que A más B más C es igual a C. Ok, entonces esta es la regla del triángulo. Esto lo podemos generalizar con lo que nosotros también conocemos, la regla del polígono. Consiste en dibujar tres o más vectores consecutivamente y formar un polígono. Entonces, en este primer caso tenemos nosotros cuatro vectores, en la cual lo unimos la base de A con la flecha final del vector D. Entonces decimos que la suma de esos cuatro vectores nos va a dar la resultante. De igual modo podemos hacer esto, ¿no es cierto? Para poder simplificar un conjunto de vectores. O también crearnos un polígono, y si es un polígono regular, entonces tenemos que aplicar todas las propiedades que tiene ese polígono. Ok, entonces esa es la regla del polígono. ¿Ya? Entonces decimos que entonces si queremos nosotros completar todos estos cinco vectores, la respuesta es 0, ¿no es cierto? La suma de los cinco vectores es igual a 0, porque ha regresado a su origen, pues. Ha regresado al origen, al inicio de este conjunto de vectores.
Regla del paralelogramo. Ahora decimos, cuando dos vectores forman un determinado ángulo, podemos aplicar esta regla, ¿no es cierto? Que es la regla del paralelogramo. Entonces, dice lo siguiente, ¿no? Consiste en dibujar dos vectores de origen común, luego trazar las líneas paralelas para formar un paralelogramo. Entonces tenemos ahí el vector A, vector B. Entonces formamos la línea paralela en la cual me dice lo siguiente. Yo quiero determinar la suma de esos dos vectores, que es igual a la resultante. Entonces la resultante es igual a al cuadrado más b cuadrado más 2 veces ab coseno de θ. Raíz, ¿no es cierto? De eso. ¿Ya? Entonces, para determinar la resultante de dos vectores que forman un ángulo, está formado, ¿no es cierto? Forman un ángulo, entonces la única forma de poder determinar el resultante simplemente es aplicar, ¿no es cierto?, la regla del paralelogramo. Ahora, también podemos decir, ya no quiero yo determinar esa suma, sino quiero yo determinar la diferencia de estos vectores. ¿Ya? Quiero determinar ahora ese vector, que viene a ser la diferencia. Entonces, aplicamos lo mismo, ¿no es cierto? Con la salvedad de que en este caso es la diferencia. Y si es la diferencia, cambia el signo, ¿no es cierto? Cambia el signo. ¿Ya? Y esto lo conocemos como la ley de coseno. La ley de coseno, ¿no es cierto? Es la ley de coseno. Ok, entonces de esa manera conocemos entonces cuando se nos presenta ese caso, dos vectores forman un determinado ángulo, lo que debemos utilizar es la regla del paralelo. Conceptos adicionales que debemos conocer entonces. Por ejemplo, ¿qué cosa es diferente? ¿Cómo nos construimos la diferencia de dos vectores? Tengo yo el vector A y el vector B. Quiero yo determinar el vector A menos B. A menos B. Entonces hago la secuencia, ¿no es cierto? Digo, menos B más A es igual, B menos A es igual a menos B. Entonces la flecha está dirigida hacia arriba, ¿no es cierto? Está dirigida hacia arriba. Ok, de igual modo, ahora yo quiero determinar B menos A, ¿no es cierto? Que va a ser igual a este vector, pero ahora dirigido, el vector rojito, ¿no es cierto?, dirigido hacia abajo. Este dirigido hacia arriba y dirigido hacia abajo. Entonces, la forma de cómo nosotros construimos una diferencia de vectores. Diferencia de vectores, ¿ya? Que va entre flechitas, que va entre flechas, ¿no es cierto? Y nosotros le damos la originalidad. ¿Ok? Entonces, esa es la construcción de diferencia de vectores. Ok. Traslación de vectores. Nosotros podemos trasladar un vector de un lugar a otro siempre y cuando se cumpla y conserven sus tres elementos. Siempre y cuando conserven sus tres elementos. Magnitud, dirección y sentido. Magnitud, dirección y sentido. Ok. Tenemos ahí un vector, otro vector, ¿no? Entonces, como ustedes observen,
Cada vector que ha sido trasladado de un lugar a otro, están conservando sus tres elementos. Están conservando sus tres elementos. Su magnitud, su dirección y sentido. ¿Ya? Entonces, de esa manera podemos hacer una traslación de vectores. En esas condiciones podemos hacer una traslación de vectores. Cuando tenemos la igualdad de vectores, tenemos dos son iguales, deben tener ¿qué cosa? Su magnitud, ¿no es cierto? Y su dirección y sentido. Entonces decimos que dos vectores son iguales. ¿Cuándo decimos que dos vectores son opuestos? Yo tengo un vector A, tengo otro vector B, pero ese vector B es el mismo tamaño, pero está en sentido contrario. ¿Ok? Entonces, de esa manera yo obtengo vectores opuestos. Entonces, donde digo de que A más B debe ser igual a 0. ¿No? En otra palabra, A quiere decir, va a ser igual a menos B. Vectores paralelos. ¿A qué nosotros denominamos vectores paralelos? Denominamos vectores paralelos al vector A, vector B, en las cuales lo expresamos en función de lambda, ¿no es cierto? Entonces quiere decir que son semejantes, ¿no es cierto? Entonces para que A sea igual que B es necesario multiplicar por ese número real que es igual a lambda. Observaciones que debemos tener presente. Cuando decimos que la resultante es máxima, decimos que la resultante es máxima cuando, o sea, tenemos dos vectores que forman un determinado ángulo, ¿no es cierto? Pero ahora me interesa determinar cómo determinamos nosotros la resultante máxima de dos vectores. Es cuando uno está consecuente al otro, ¿no es cierto? A sigue B. Entonces, de esa manera yo puedo determinar la resultante máxima. El vector A, el vector B. A más B es igual a la resultante máxima, ¿no es cierto? Ahora, cuando nosotros decimos o determinamos la resultante mínima, cuando son opuestos los vectores, teniendo en cuenta que uno es mayor que otro, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera determinamos nosotros la resultante mínima. Entonces, debemos tener presente eso. Entonces, la diferencia de A menos B es igual a la resultante mínima. ¿Ya? Entonces, la forma de cómo nosotros podemos representar un vector que sea de dos, ¿no? ¿Cómo tenemos nosotros una resultante máxima? Tenemos que expresarlo o graficarlo así de esa forma. La distancia mínima tenemos que expresarlo, ¿no? O representarlo de esa forma. ¿Ya? Uno se cuente al otro. Ok. Entonces ya hemos identificado la resultante máxima y resultante mínima. Bueno, jovencitos, son todos esos reglas que debemos conocer para poder desarrollar. También debemos tener presente, ¿no es cierto? A ver, una pregunta de geometría que ustedes deben conocer. El baricentro. ¿Qué es el baricentro? ¿Qué es el baricentro en geometría? Medianas. La intersección de las medianas, ¿no es cierto? Es el punto en la cual viene a ser la intersección de las tres medianas que componen un triángulo. ¿Sí?
¿Cómo se divide? ¿Cómo divide ese punto? ¿Cómo divide ese baricentro a una mediana? Lo divide 2 a 1, ¿no es cierto? A la mediana, divide en 3 segmentos, ¿no? Entonces, 3 partes, ¿no es cierto? Entonces, el punto que está es 2 hacia el ángulo y 1 hacia la base. Por eso se dice de 2 a 1, ¿no es cierto? Entonces, eso también, por ejemplo, esta propiedad, es esencialmente la propiedad del baricentro. El baricentro siempre utilizamos, ¿no es cierto?, porque es el centro de gravedad de un cuerpo. Nos expresa el centro de gravedad de un cuerpo. ¿Ya? Entonces hay que tener presente las propiedades del baricentro en física. Ok, jovencitos. Entonces, esas es todo las reglas que debemos conocer, ¿no es cierto?, para poder desarrollar. Vamos inmediatamente a los ejercicios, que el tiempo nos está ganando. Bueno, entonces vamos a los ejercicios, entonces. Ok. Dice lo siguiente. 6 vectores A, B, C, D, E y F están situados sobre un paralelogramo N, M, N, P, Q, como muestra la figura. Determine el vector resultante, me pide. El vector resultante. Entonces yo tengo la figura ahí, ¿no? Observamos cómo están distribuidos esos vectores y me están pidiendo, ¿qué cosa? Que sume los 6 vectores. Entonces la resultante va a ser igual a A más B más C más D más E más F. ¿Cierto? Ahora comenzamos a observar cómo están esos 3 vectores. Cómo están graficados esos 3 vectores, esos 6 vectores. Entonces hacemos lo siguiente. En la figura decimos ahí lo siguiente. El vector A, el vector B y el vector C deben ser iguales. A ver, me sigue. El vector A, que es el vector rojo. A un triángulo, ¿cierto? Sí. El vector A, vector B, vector C, sigue una secuencia que es igual ¿a qué va a ser igual? A 0, ¿no es cierto? Forma un triángulo que lo encierra un triángulo. Entonces, vemos que vamos a simplificar esos 3. Entonces, estos 3 vectores va a ser igual a 0. ¿Ok? ¿Ya? El vector A más el vector B más el vector C llega al mismo lugar, entonces se eliminan esos 3 vectores. Sí. Continuamos. Ahora vamos a ver cuáles son los vectores que nos quedan. Nos queda el vector E, nos queda el vector F, nos queda el vector D, que lo vamos a trasladar, ¿no es cierto? Lo podemos trasladar. Vector D. Entonces tenemos ahí, ¿no? El vector D y el vector F. ¿Ya? Lo vamos a trasladar. Entonces nosotros observamos aquí lo siguiente. Ustedes observen. El vector D más el vector F nos va a dar una diagonal, ¿no es cierto? La diagonal que trazamos hasta acá. Pero esa diagonal que trazamos del punto inicial de D a la flecha final de F, ¿no es cierto? Va a ser igual a ¿qué? A 2E, ¿sí? ¿Ok? Entonces escribimos así. Va a ser igual a 2E. O sea, este vector D más F va a ser igual a 2E. ¿Estamos? ¿Sí? Jovencitos.
Estamos, ¿sí? El vector Sí, t profesor. más f va a ser igual a esta diagonal que corresponde igual a 2e. 2e. Ustedes me pueden preguntar, ¿por qué 2e? Claro, 12 porque sabemos de que divide en la mitad, ¿no es cierto? La diagonal de un paralelogramo, ¿no es cierto? Como es uniforme, se divide en la mitad, ¿no es cierto? Entonces viene a ser acá, d más f es igual a 2e. Entonces, por lo tanto, ¿qué obtenemos? Obtenemos lo siguiente, entonces. Nos falta el otro vector, el vector e, ¿no es cierto? Entonces, de la expresión decimos lo siguiente, ¿no? 2 y 3 lo reemplazamos en 1. Entonces decimos que el vector, ¿no es cierto? El vector a más b más c, ¿a qué es igual? 0. El vector d más c es igual a 2d más f, d más f es igual a 2e. Más el vector que me queda e. Entonces, ¿cuál es la resultante? La resultante simplemente va a ser igual a 3 veces C. ¿Estamos? Me dicen. ¿Preguntas? Entonces, la resultante es igual a 13. ¿Ya? ¿Preguntas? Si no lo entendieron, pregunta. ¿Ya? Entonces, aquí hay que tener cuidado, entonces, ¿no? Entonces, aquí tenemos que df lo puedo yo reemplazar el vector d y el vector f, la suma de estos dos vectores lo puedo reemplazar por un vector que es igual a 2e. ¿Ya? Entonces tenemos ahí el vector 2e más el e que me quedaba. Entonces, ¿cuánto es la resultante? La resultante va a ser igual a 3e. Ok. ¿Me preguntan? Sí. Ok. ¿Está claro, no es cierto? Me dicen, por favor, para avanzar. Sí, profesor. Ya. Ok, entonces. Vayamos al siguiente problema. Entonces, la respuesta es igual a 13. La respuesta es igual a 3e. Vayamos al siguiente problema, entonces. Dice, la figura muestra un cuadrado PQRS que tiene 2 unidades. El cuadrado tiene 2 unidades, ¿no? Determine la magnitud de la resultante de los vectores mostrados. Determine la magnitud de la resultante de los vectores mostrados, sabiendo que TV son puntos medios. Sabiendo que T, U y B son puntos medios. Ok. Entonces vemos ahí lo siguiente. Nosotros también podemos expresar cada uno de los vectores de la siguiente forma, ¿no? Entonces decimos aquí, P, los puntos medios, ¿no es cierto? Los puntos medios quiere decir que si el lado es igual a 2 unidades, el punto medio nos indica que cada uno se divide en una unidad, ¿sí? T, U y B. Ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Observen el vector A, ¿cómo está? Miren, el vector A. Lo vamos a expresar mediante una secuencia de vectores geométricos. Entonces, también lo podemos nosotros expresar o representar el vector A de la siguiente manera. Mediante el vector TS más el vector SU. ¿Sí? Entonces, ya no escribimos el mismo vector, sino lo expresamos mediante estos dos.
en las cuales cada uno nos expresa la unidad. ¿Está bien? Entonces ya hemos representado el vector A. Entonces ya no lo escribimos, sino ya está expresado de esta forma. De igual modo, hacemos con el vector B. El vector B también lo podemos representar en la siguiente secuencia. Sería TP más PQ. ¿No es cierto? Entonces ya borramos X, B, borramos el vector B y lo expresamos de esta manera. ¿Cuáles son sus unidades que tiene? Una unidad, dos unidades. De igual modo, vamos a representar el vector C mediante esos dos vectores, verticales y horizontales y verticales, ¿no es cierto? Es igual al vector BR más el vector RU. Entonces, una vez representados los vectores en el cuadrado, nosotros lo que hacemos es simplificar. En primer lugar, tenemos la parte horizontal, ¿no es cierto? Tenemos este vector, está hacia la izquierda, el vector amarillo está hacia la izquierda y el vector naranja está hacia la derecha. Tienen las mismas unidades, pero tienen sentido común. Son vectores opuestos. Al ser vectores opuestos, entonces se simplifica, se anulan. Entonces, hemos anulado estos dos vectores. También vemos lo siguiente, en la parte vertical. El vector RU con el vector SU están opuestos, son opuestos. ¿No es cierto? Porque van a tener la misma unidad, entonces, ¿no es cierto? ¿Ya? Son opuestos. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda el vector PQ y el vector que es igual a 2 unidades y el vector BR. Entonces, estos cuatro vectores se simplifican. ¿Ok? Entonces, quiero yo determinar entonces, me dice, la resultante, entonces me quedaría solamente del vector que es vertical más uno que es 2 unidades vertical y una unidad horizontal. Entonces, esa es la resultante. ¿Ya? Entonces, ¿a qué va a ser igual entonces la resultante? Escribimos, ya sabemos cuáles son las unidades y forma un ángulo de 45 porque es un cuadrado, ¿no es cierto? De 90 grados porque es un cuadrado. Entonces, simplemente escribimos, ¿no? Que la resultante es igual a ¿qué? A 2 unidades al cuadrado más una unidad al cuadrado. Entonces sería 4 más 1 sería 5. Raíz de 5 unidades. ¿Ya? Entonces, ese es el vector que la cual podemos nosotros desarrollar de esta manera. Simplemente hemos hecho una secuencia de vectores y reemplazar, ¿no?, los vectores A, B, C y B. Entonces, vuelvo a decir, el vector A queda representado por estos dos vectores, un vector horizontal y un vector vertical. El vector B también queda representado por dos vectores, un vector horizontal que es una unidad y un vector que es 2 unidades. Queda representado así. El vector C queda identificado como uno hacia la derecha y otro hacia abajo, ¿no es cierto? Entonces comenzamos a simplificar los vectores que son opuestos. Una vez simplificados estos dos vectores horizontal que están en la parte horizontal, con los otros vectores que están en la parte vertical, entonces solamente nos quedan dos vectores. Uno que está de 2 unidades hacia arriba y el otro que está hacia la derecha. Entonces unimos el vector, ¿no es cierto?, inicial, el punto inicial, ¿no es cierto?, a la flecha final. Resultado. Y vemos que se forma un triángulo rectángulo. Y al tener un triángulo rectángulo, podemos determinar entonces la resultante. Nos es fácil entonces
determinar la resultante. Entonces la resultante es igual a 2 elevado al cuadrado más 1 al cuadrado. Raíz de 5. ¿Ya? Me dicen si hay alguna pregunta. Si alguien se quiere unir, lo dicen a la... Profesor. Dígame, señorita. Profesor, una pregunta. Sí. Pregunte, señorita. Sí, pregunte. Ah, ya, disculpe, se oí internet. La resultante es el equivalente de P, o sea, las flechas que están de P, T, luego de T a S, de S a U y de U a R, ¿se Sí. reemplaza por eso? De ¿Por P la a R? Q, sí, de P a R, sí. Se reemplaza así. Ya. Entonces, simplemente esto Ah, lo ya, hemos trasladado. no importa el orden de las flechas. No importa, ¿no? Pero que siempre siga la secuencia, con tal que tenga la secuencia, o sea, el tamaño y la dirección. ¿Ya? Con tal que tenga que se conserve el tamaño y la dirección, ¿no? Entonces, este vector va a ser este, ¿no? El vector, ¿qué vectores nos quedan? Nos queda el vector BR y el vector PQ, ¿no es cierto? El PQ es el amarillo, el BR es el azul. Entonces nos quedan estos dos vectores, nada más. Entonces, ¿cuál es la resultante de esos dos vectores? Simplemente trazamos. ¿Ya? Ya, Trazamos. profesor, gracias. Ya. Ok. Bueno, vayamos al siguiente. Al siguiente problema. Dice lo siguiente: dos vectores A y B delimitan las dimensiones de un terreno. Como muestra la figura, los vectores forman entre sí un ángulo de 60 grados. Si la resultante máxima de los vectores tiene una magnitud de 800 metros y la resultante mínima tiene una magnitud de 200 metros, ¿cuál es la magnitud de la resultante de dicho vector? ¿Cuál es la magnitud de la resultante de dicho vector? ¿Ya? Nos están dando la resultante, ¿no es cierto?, máxima y la resultante mínima. Ya ustedes comienzan a, ¿no? ¿A qué se denomina resultante máxima, resultante mínima? ¿Ya? Entonces tenemos ahí los vectores A y B, forma un ángulo de 60 grados, ¿no es cierto? De 60 grados. ¿Ya? A, B. Entonces me dicen también lo siguiente. Yo no conozco los vectores A y B, pero me dan esas alternativas, ¿no? Que la resultante máxima, el vector A más el vector B, ¿no es cierto?, es igual a 800. Eso nos dice. Nos dice también que, tomando en cuenta de que si el vector A es mayor que B, decimos lo siguiente, ¿no? Que el vector A menos el vector B, ¿no es cierto?, es igual a 200. Eso es lo que nos dan como dato. A más B es igual a 800, A menos B es igual a 200. Entonces ahí tenemos dos ecuaciones, ¿no es cierto? Dos ecuaciones. Desarrollando estas dos ecuaciones, o resolviendo esas dos ecuaciones, tenemos lo siguiente, ¿no es cierto? A más A sería 2A. 800 más 200 sería 1000. B menos B se simplifica. Sería 2A es igual a 1000. Entonces, A es igual a 500, entonces, ¿no? Desarrollando estas dos ecuaciones, pues, ¿no? 1 y 2, 1 y 2. Entonces me dice que la resultante A es igual a 500, B es igual a 300. ¿Ya? Resolviendo esas dos ecuaciones. Entonces, ya obtenido el valor de A y también obtenido el valor de B, entonces la magnitud del vector resultante no es otra cosa que aplicamos, ¿no es cierto? Cuando tenemos dos vectores que forman un ángulo, entonces aplicamos, ¿qué cosa?
la regla del paralelogramo. ¿Qué me dice? Que a cuadrado más b cuadrado es igual a 2ab coseno de 60. Coseno de 60. Donde a al cuadrado es 500 al cuadrado, b es igual a 300 cuadrado, donde b es 500 por 300 por coseno de 60, que es igual a 1 medio. ¿Ok? Y eso es igual a 700 metros. Eso es igual a 700 metros. ¿Ya? ¿Ok? ¿Alguna pregunta, jovencitos, con respecto a este problema? ¿Me dicen? ¿Está claro? Todo claro, profe. ¿Sí? ¿Me dicen? ¿Está bien? Sí, profesor, todo claro. Sí, sí. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado. No, hay que recordarlo. ¿A qué nosotros nos referimos cuando hablamos de resultante máxima y resultante mínima? Resultante máxima es cuando la suma de dos vectores es igual a 800. ¿No es cierto? Nos dice acá, ¿no? Si la resultante máxima de los vectores tiene una magnitud de 800 y la resultante mínima es igual a 200. Ya son buen datos. Entonces, sabemos a qué se refiere, ¿no es cierto? Cuando es máxima y cuando es mínima. Entonces, una suma, 800, la diferencia es igual a 200. Entonces, eso sí, ¿ya? Y bueno, sabemos que todo vector que forma un ángulo, inmediatamente aplicamos la regla del paralelogramo. La regla del paralelogramo. Todos los vectores que formen un ángulo, ya ustedes, bueno, se van a la regla del paralelogramo. ¿Cómo determinar el radio del resultante? Bueno, vamos al último problema, que nos habla de la figura mostrada. G es el baricentro del triángulo PQR. Si NA es la resultante del vector A, B y C, determine el valor de E. Entonces nosotros sabemos lo siguiente. Ahí tenemos los vectores A, B y C. ¿Ya? El punto G es el punto del baricentro, ¿no es cierto? Ya hemos dicho de que tiene sus propiedades, ¿no es cierto? Las medianas, ¿no? Ese punto hace que la mediana se divida de 1 a 2. ¿No? O sea, se divide en 3 vectores, en 3 partes. 2 tercios es hacia arriba y 2 tercios es hacia abajo, ¿no? Hacia la base. Hacia el ángulo, uno va hacia el ángulo, es 2 tercios, el que va hacia la base, o de la base al baricentro, es igual. Entonces decimos lo siguiente, entonces. Dado los vectores, el vector resultante, ¿no es cierto? El vector resultante es A, B y C. Me dice que es igual a n veces A. Entonces lo que yo voy a hacer es, B y C, voy a tratar de expresarlo en función del A para poder obtener después el valor de E. Ese es mi objetivo. Reemplazar, o sea, escribir B y C en función de A. Entonces, de los datos que tenemos ahí lo siguiente. Tenemos la figura. Lo dividimos, ¿no es cierto? Entonces, la parte del punto G al ángulo de G a Q con respecto al vector B es igual a 2 tercios de B. 2 tercios de B. Ahora, de igual modo, de G a R, ¿no? De R a G, tenemos lo siguiente, entonces. También es igual a 2 veces C, 2 tercios de C. 2 tercios de C. ¿Y esto va a ser igual a qué? Al vector A. Tenemos ahí. Entonces,
Desarrollamos eso. Decimos entonces 2/3 de C más 2/3 de B es igual al vector A, donde la cual vamos a simplificar, ¿no? A factorizar 2/3. ¿No es cierto? 2/3. Factorizamos 2/3 sería 2/3 de C más B. Ahora, 2/3 de C más B podemos expresarlo como, ¿no? Esto factorizamos y cambiamos, ¿no es cierto? Va al numerador el 3 y al denominador el 2. Entonces, C más B es igual a 3 medios de A. 3 medios de A. Ok. Entonces ya tenemos la expresión 2. ¿No es cierto? Decimos que C más B es igual a 3 medios de A. Por lo tanto, 2 en 1. Entonces expresamos de la siguiente. A es igual a 3 medios de A, que es igual a n veces A. A n veces A. Entonces, desarrollamos la del primer miembro. Sería 2A más 3A, sería 5A medios. Entonces, llegamos a la conclusión siguiente. Comparamos ahí, ¿no? El vector A con el vector A. Entonces, el valor que va a tener n va a ser igual a 5 medios. Va a ser igual a 5 medios. Y la respuesta es la B. Jovencitos, eso es todo. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Me dicen, pregunten. Le vuelvo a repetir. ¿Ya? Hay que tener siempre presente cuando nos habla del baricentro, esto es la regla. De G a P es igual a 2/3. De G a la base es igual a 1/3 de B. 1/3 de B. Y del baricentro al ángulo es igual, lo divide, ¿no? El baricentro lo divide la mediana en lo divide en 3 segmentos. Los 2/3 es del baricentro al ángulo. Y 1/3 es del baricentro a la base. ¿Ya? Entonces, ese punto es muy importante. Entonces, de esa manera podemos nosotros relacionar y obtener este valor, ¿no es cierto? N es igual a 5 medios. Ok. Bueno, jovencitos, eso es todo. Las respuestas de los ejercicios propuestos, decimos el 1 es la A, 2 es la D, 3 es la B, 4 es la C, 5 es la C. 6 es la B, pero en su cuadernillo no vino esa alternativa. La alternativa es 3 raíz de 7 y esa es la respuesta, ¿no es cierto? No hay la alternativa B. Entonces le digo que la alternativa debió ser así, 3 raíz de 7. Y esa es la respuesta. No sé qué pasó. A ver. Y 7 la A. Bueno, jovencitos, eso es todo. Si hay alguna pregunta, me dicen para concluir, ¿no? Bueno, jovencitos, ha sido la primera clase. Es un gusto, ¿no? Iniciar esto y así. Repasen nuevamente los problemitas. Descansen después de almorzar. Descansen y luego comiencen a revisar. No vean un solucionario, comiencen ustedes propiamente a desarrollarlos. Ese es un mecanismo bastante ágil y necesario. Entonces por ustedes mismos van dándose cuenta mejor. Y desarrollen los problemas propuestos. Hay un multichat que ustedes pueden consultar las preguntas propuestas que no lo puedan desarrollar o no lo puedan obtener, se le hace esa consulta. Hay multichat, ¿no? Está programado ahí, ¿no? Que es los días lunes, martes, jueves y sábado de 6 a 8 de la noche. El día miércoles hay uno temprano, bueno, ese para el grupo de la tarde. El día miércoles es de 10 a 12 y el viernes hay de 6 a 8 de la noche.
El viernes también hay de 6 a 8. Bueno, jovencitos, si no hay ninguna pregunta, damos por concluido esta sección. Gracias, profesor. Ya, gracias a ustedes también. Entonces iniciamos este ciclo con fuerza siempre. Y adelante siempre, jovencitos. Bueno, eso es todo. Nos vemos entonces la próxima vez.